Muy buenas tardes. A esta hora, a las 8, se han vuelto a convocar concentraciones en las sedes del PSOE en diferentes puntos del país. El motivo de la protesta sigue siendo el mismo: mostrar al Gobierno su descontento con la ley de amnistía. El foco de atención nos lleva un día más a Ferraz, en Madrid, donde ayer se vivió otra noche de disturbios y detenciones. Sergio García. Sí, María, fue una noche muy complicada, pero que de momento parece que hoy no se va a repetir. La imagen ahora mismo en Ferraz es esta, la están viendo a mi espalda. Hay protestantes, se están manifestando, pero lo están haciendo de forma pacífica. Hace escasos 2 minutos antes de entrar en directo, uno de ellos ha cogido un megáfono y ha pedido, por favor, a todos los manifestantes que hoy no carguen contra la policía. En Castilla y León esta tarde han sido convocadas protestas en varias capitales. Aquí en Valladolid, de momento, menos gente que el pasado lunes. Está lloviendo, aunque se espera que asista el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo. El optimismo con el que se comenzaba la semana para lograr ese acuerdo parece que se diluye y por lo tanto se enfría la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda tener la investidura esta semana. Mientras tanto, en Bruselas, los equipos de Junts y Partido Socialista continúan negociando. Esta mañana el Pleno de las Cortes de Castilla y León se ha tenido que suspender por la tensión que ha elevado el tono del debate. El PSOE acusa al vicepresidente de la Junta, García Gallardo, de hacer un gesto obsceno a 2 parlamentarias de su bancada. La sesión tenía que suspenderse durante 10 minutos. Los socialistas acusan a Gallardo de hacer el gesto de una felación durante 3 veces. Dicen que no es la primera vez, que ya lo había hecho en otras ocasiones, pero hoy de forma reiterada. Él lo niega. El señor vicepresidente ha hecho un gesto obsceno y machista a 2 procuradoras socialistas. Niego rotundamente. Lo que yo he hecho es un gesto de llorar. Les he hecho así, así, silencio, por favor. Porque ustedes son unos llorones. El Ministerio de Exteriores ha confirmado hoy la muerte del segundo español en Gaza. Es un vasco que había secuestrado Hamás. El conflicto continúa y el final no parece cercano. Es lo que opina el fotoperiodista Fidel Raso, experto en Oriente Próximo y con el que hemos charlado. Con ese desequilibrio de Fuerzas Armadas será muy difícil que se llegue a un arreglo. Yo creo que vamos a vivir con ello. Siguen subiendo los precios y el aceite sin duda es el producto más perjudicado también en marca blanca. Foco denuncia que varias de las grandes cadenas de supermercados han elevado los precios de sus botellas de manera idéntica. Enseguida lo vemos. Muelas del Pan en Zamora o La Baña en León son 2 localidades de Castilla y León que han registrado recientemente seísmos, terremotos que también se han notado aquí en la provincia de Soria, el más reciente en San Felices, pero recordamos que hace semanas hubo uno con epicentro en la provincia de Zaragoza que se dejó sentir de manera notable en Beratón. Una operación de recuperación documental en la región de Murcia ha permitido a la Catedral de Salamanca volver a coger 6 documentos valiosos del modo de vida y de financiación del Cabildo en los siglos XIII y XIV. Una historia con final feliz. Día nuboso el de mañana, con algunas lluvias al principio y al final de la jornada, pero de carácter leve y solo en los extremos. Las temperaturas vuelven a subir ligeramente. La última hora nos lleva un día más a comenzar este informativo desde Madrid. Se han vuelto a convocar protestas a las puertas de la sede del PSOE nacional. La calle Ferraz está blindada hoy por furgones policiales y agentes, porque ayer la noche acabó con una 30 de policías heridos. Volvemos contigo, Sergio. Bueno, pues hasta ahora apenas estaré... Sí, fue una noche muy complicada, María, lo comentábamos antes, porque hubo esas cargas policiales y se formaron barricadas en la calle. Se convirtió el centro de Madrid en una auténtica batalla campal. Hoy los ambientes están más tranquilos, la imagen ya la están viendo y ya están escuchando la amnistía no y Puigdemont a prisión, pero es cierto que los manifestantes hoy parece que están bastante más tranquilos. Lo comentábamos antes, uno de ellos ha cogido un megáfono y se ha dirigido al resto de participantes y les ha pedido que por favor no carguen contra la policía. Es cierto que el despliegue policial es muy parecido al de ayer. Ferraz se encuentra completamente blindado porque aquí mañana es fiesta y los policías no descartan que en algún momento la situación se pueda torcer.
Gracias, Sergio. Esas protestas también tienen su eco aquí en Castilla y León. Tercera noche de convocatorias en las sedes socialistas de ciudades como Palencia, Burgos o Valladolid. Y aquí, en principio, el ambiente también está calmado. Rubén Hernández. El ambiente está mucho más calmado, María, por ejemplo, que el que veíamos aquí mismo en este punto de Valladolid el pasado lunes. En estos momentos, ahora mismo, esta es la situación frente a la sede del PSOE provincial. Hay gente, pero bastante menos que la que encontrábamos aquí, como decíamos, el pasado lunes. Está lloviendo y eso también puede haber afectado a la hora de reducir el número de personas participantes en esta protesta. Quien sí ha dicho que va a estar es el vicepresidente de la Junta, el líder de Vox, Juan García Gallardo. Pero de momento, así están las cosas en Valladolid. Pues en Burgos más de lo mismo, muy poca gente delante de la sede del Partido Socialista, unas 30 personas. También llueve, hace mucho frío y parece que los manifestantes por estas razones se han quedado en casa. Ayer sí que es verdad que se alcanzaron las 200 personas aquí delante de la sede, pero hoy, como decimos, muy poco ambiente. Y en medio de las protestas, ellos, los más de 200 agentes que protegen cada noche la sede del PSOE en Ferraz, en Madrid, denuncian que las órdenes han sido políticas. Les sorprende, dicen, la rapidez con la que se decidió cargar y exigen dimisiones. Respetan el derecho a manifestarse, pero insisten en que sea de forma pacífica. Nosotros somos la barrera y hay una serie de formaciones para controlar masas. Fumígenos extensible. Los gases lacrimógenos en España hay que reconocer que se usan en contadas ocasiones para disolver a la masa y fue para lo que se emplearon. Cuando este tipo de concentraciones se infiltran o se unen a ellas violentos y radicales que buscan reventarlas y que para ello agreden a nuestros compañeros, todo eso hay que atacarlo. Hay una orden del gobierno que dice disolver y tenemos que disolver. Nosotros cumplimos órdenes. Cuando este mismo gobierno en Barcelona y en Cataluña en el año 2019 los compañeros tuvieron que soportar durante 6 días de forma estoica unos disturbios y una violencia inusitada, mientras el pasado lunes en apenas 20 minutos se tomó esa decisión. El policía es el que se va lesionado a su casa, el que acaba procesado como los 45 compañeros que están procesados en Cataluña. Pero somos nosotros los que tenemos que dar la cara al final. Jupol ha pedido el cese del delegado de Gobierno en Madrid porque es el máximo responsable tanto en el control del orden público como en restablecer la seguridad ciudadana. Se debe de protestar, es sano, es legítimo, es constitucional, pero siempre alejados de la violencia. Y que las autoridades efectivamente y los responsables hagan ese llamamiento para tranquilizar las aguas y que todo vuelva a su cauce. Y después de los altercados de anoche, Pedro Sánchez ha estado esta mañana en la sede de Ferraz. Se ha reunido con los trabajadores del partido para trasladarles su apoyo y tranquilidad. Además, ha condenado los actos violentos. Asegura que no les van a amedrentar. Hoy Núñez Feijóo ha manifestado su rechazo a la violencia y Vox insiste, los ciudadanos tienen derecho a manifestarse. Podrán decir, hacer, pero... Objetivo, en definitiva, de intimidar, ¿no?, a una organización política que defiende, bueno, pues con principios democráticos su proyecto político, si te llena de algo es de indignación, ¿no? La violencia no tiene cabida en democracia y su impunidad tampoco, y debe de rechazarse siempre. Vamos a defender el derecho de todos los españoles a manifestarse por su país, porque es algo perfectamente legítimo. Las manifestaciones se desarrollan de forma paralela, como saben, a las negociaciones para la investidura. En Bruselas sigue el número 3 del PSOE, pactando con Junts esa hipotética ley de amnistía, aunque cada vez se enfría más la opción de que haya un acuerdo esta semana. Aún así, Sánchez, en una carta a su militancia, da por seguro que saldrá adelante. Lo que a principio de semana parecía un acuerdo inminente va perdiendo fuerza porque esas negociaciones se enfrían y por lo tanto se aleja la posibilidad de que la investidura de Pedro Sánchez sea esta semana. El número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, continúa allí en Bruselas intentando desbloquear el acuerdo que pasa por blindar la ley de amnistía para que no haya problemas en el futuro. Lo que tienen claro allí es que no van a dejar que esas protestas que se están produciendo aquí afecten a las negociaciones, a las conversaciones que se están dando entre ambas formaciones políticas.
Nuevo día en Bruselas para el secretario de organización del PSOE. Y nuevo día en Bruselas sin que se cierre el pacto con Puigdemont. A él, con los suyos, le hemos visto también esta mañana. ¿Hay esperanza de llegar a un acuerdo esta semana? Pero sobre las negociaciones, que parecen estancadas, ni una palabra. Que vamos a seguir adelante y que vamos a tener gobierno. No ha dado detalles, pero Pedro Sánchez se ve de nuevo presidente y sus socios de Sumar piensan lo mismo. Este acuerdo que es inminente en poco tiempo. El PP, mientras tanto, ha vuelto a arremeter contra la ley de amnistía. Una aberración democrática desde el punto de vista político, es una indecencia desde el punto de vista moral y es ilegal desde el punto de vista jurídico. Y para frenar esa ley desde el Senado, comienza la votación. Los populares han utilizado hoy su mayoría absoluta y la reforma del reglamento que alargará los plazos para aprobar la amnistía queda aprobada. Ha pasado el examen previo antes de que reciba el visto bueno el próximo martes. Muchas gracias. En este contexto, el gobierno habla de bulos. Grandes falsedades, que la democracia está en peligro, que el Estado de Derecho se quiebra. Lo que no es un bulo es que el debate de investidura de Sánchez, una jornada más, continúa sin fecha. Y acabamos de conocer, y esto es última hora, que la Unión Europea, en concreto el comisario de Justicia, pide información al Gobierno central sobre esa ley de amnistía. Solicita detalles sobre la futura ley que tiene previsto aprobar el Gobierno para sacar adelante su investidura. En las Cortes de Castilla y León, la polémica hoy ha sido esta. El presidente de la Cámara intenta con los portavoces reconducir un pleno donde la crispación es máxima entre PSOE y Vox. Todo por un gesto del vicepresidente. De nuevo, el contenido ha quedado en un segundo plano. En los murmullos, un mensaje: no puede darse esta imagen. El Pleno de las Cortes de Castilla y León se ha llegado a suspender por esa tensión creciente. El PSOE acusa al vicepresidente de la Junta de hacer un gesto obsceno y machista a dos procuradoras socialistas. García Gallardo asegura que su expresión ha sido otra. El Partido Socialista dice que no se pueden tolerar conductas machistas, que por 3 veces García Gallardo ha hecho el gesto de una felación, faltando el respeto a dos procuradoras socialistas. Se les acusa de lanzar cortinas de humo y lo niega. La tensión entre el Partido Socialista y Vox se palpaba desde el inicio del Pleno, aunque el asunto a debate fuese una moción sobre agricultura. ¿Cómo se atreven, después de empeñar la capacidad financiera de España, condonando la deuda? Yo prefiero que haya un gobierno progresista en este país con Sumar, un gobierno de progreso, que no gobernar con estos señores que no creen en la Constitución. Las manifestaciones ante las sedes del PSOE y la ley de amnistía centraban las intervenciones, entre aplausos de ambas bancadas, pero todo saltaba por los aires en este momento. La viceportavoz del PSOE acusaba al vicepresidente de la Junta de haber hecho por 3 veces el gesto de una felación. Ya está bien de sus insultos, de sus gestos obscenos, de su mala educación. Cada vez más caldeado el ambiente, el presidente de las Cortes llamaba a los portavoces a la cuestión y paralizaba el pleno 10 minutos, donde se sucedían los corrillos. Retomado, Gallardo negaba el gesto. Es un gesto de llorar. Les he hecho así. Es vergonzoso que ustedes quieran tapar la gran traición del Partido Socialista a esta tierra. No puede permitir que esos gestos machistas obscenos se den en este Parlamento. El señor vicepresidente tiene que ser expulsado de este pleno. A punto de ser expulsados ambos, Tudanca cargaba después contra el presidente de las Cortes e insistía en que el gesto se había producido. Lo ha visto el presidente. No hay imágenes de ese momento, tampoco en las cámaras del Parlamento. Y no ha sido la única controversia hoy por los gestos en un hemiciclo. La portavoz de los Comunes en el Parlamento de Cataluña ha dedicado esta peineta que ven a Vox en un pleno, también esta mañana. Hoy ha comenzado en la audiencia de Valladolid el juicio que sienta en el banquillo a una mujer acusada de intentar asesinar a su marido mientras dormía. Ocurrió en pleno confinamiento en 2020 en Tordesillas. A ella le podrían imponer hasta 13 años de cárcel.
La madrugada del 26 de abril de 2020, el varón dormía en la habitación principal de la vivienda conyugal cuando su esposa de 29 años cogió un cuchillo de 17 centímetros y le apuñaló en el abdomen. Tras notar el pinchazo, el acuchillado se dio la vuelta y fue entonces cuando la agresora le habría asestado otra puñalada en la espalda y varios cortes en la cabeza. Todo ocurrió cuando la hija de ambos, de entonces 7 años, dormía en el salón. Acto seguido, la agresora acudió al cuartel de la Guardia Civil de Tordesillas para confesar lo ocurrido, pero permaneció tan solo 2 días en prisión porque el 28 de abril quedó en libertad provisional tras pagar una fianza de 6.000 euros. Desde entonces ha permanecido en libertad provisional a la espera de la celebración de este juicio. Las carreteras de Salamanca se han cobrado hoy la vida de una persona. Ha sido en un accidente entre un camión grúa y un turismo en la autovía A66. Además, hay 2 heridos que han tenido que ser trasladados al hospital. El suceso se producía a las 7 de la mañana en la carretera que une la localidad salmantina de Guijuelo con la capital del Tormes. El 112 recibía varias llamadas advirtiendo de una fuerte colisión entre una grúa y un turismo. Como consecuencia del choque falleció un hombre de 55 años y 2 personas resultaban heridas graves, siendo trasladadas hasta este complejo asistencial de Salamanca. La autovía permanecía cortada durante varias horas ya que la grúa quedó atravesada. La Consejería de Familia ha sancionado a 4 residencias de mayores de Burgos y Valladolid y a un servicio de ayuda a domicilio en Salamanca por infracciones muy graves. La Gerencia de Servicios Sociales, dentro de las inspecciones rutinarias, ha detectado que en unos casos dispensaban trato vejatorio a los usuarios y en otros no disponían de los recursos básicos para prestar el servicio. Las 5 sanciones ascienden a un total de 360.000 euros. Imaginen el trasiego, 100 personas que cruzan un mismo portal en apenas una hora. Los vecinos estaban hartos y por fin pueden respirar más tranquilos. En Burgos se ha desarticulado uno de los puntos de venta de droga más importantes de toda Castilla y León. Traficaban con crack, un derivado de la cocaína mucho más barato. Estamos ante la segunda fase de una investigación contra el tráfico de crack que se lleva desarrollando durante los últimos 6 meses. Las pesquisas se iniciaron en febrero con el desmantelamiento en el barrio de Gamonal, en la calle San Juan de Ortega, de un piso de cocaína base. Se descubrió que los 2 detenidos en aquella operación surtían esta sustancia en la zona sur de la ciudad. Entraron en este portal, el número 5, y en apenas 15 minutos pusieron las esposas a 3 narcotraficantes. En el domicilio encontraron medio millar de dosis de crack, una sustancia altamente adictiva. La operación se precipitó el pasado viernes cuando se arrestó al conductor del coche con el que suministraban crack a otros barrios de la ciudad. Los vecinos de la zona estaban hartos del trasiego de personas y el incremento de trapicheos, y es que la policía ha llegado a contabilizar a 200 personas pasando por el portal en apenas 2 horas. La investigación, en todo caso, continúa abierta. Y la Guardia Civil investiga a un vecino de Villablino, en León, como presunto autor de maltrato animal. Los agentes han localizado un mastín muerto y a otros 5 perros en muy malas condiciones. El dueño ya ha pasado a disposición judicial. En los últimos meses se han registrado 4 terremotos en Castilla y León, el último este mismo lunes en la provincia de Zamora. Sin embargo, la nuestra no es una comunidad con mucha actividad sísmica. De hecho, nos dicen los expertos que es de las zonas más tranquilas de toda la península. En los últimos meses se han registrado 4 terremotos en nuestra comunidad, el último ayer en Muelas del Pan, Zamora, y hace escasos días también se producía otro en La Baña, en León. Además, en septiembre y octubre se registraron varios terremotos en la provincia de Soria. Se dejaron sentir especialmente en la zona de Beratón, y esta misma semana también temblaba la tierra en San Felices. Hemos hablado con el Instituto Geográfico Nacional para conocer si pueden tener relación. En septiembre ocurrió aquí, en el municipio soriano de Beratón. Pero que se han notado en las 3 provincias, o sea, en las 4 provincias. Y hace menos de un mes también tembló la localidad leonesa de La Baña. Aunque haya pasado poco tiempo entre uno y otro, no guardan relación entre sí.
Ha sido totalmente casual. La energía se va acumulando y en algún momento se dispara, digamos, en forma de terremoto. Pero que hayan coincidido en poco tiempo el terremoto de Soria con el de León no tiene ninguna explicación, no influye uno en el otro. Según los informes del Instituto Geográfico Nacional, en nuestra comunidad los temblores no son algo común. Es de las zonas más tranquilas, digamos, más seguras a efectos sísmicos de toda la península, comparada con Andalucía o con Murcia. Además, estos seísmos tampoco están relacionados con los últimos registrados en el panorama internacional, como el que azotó Turquía y Siria, que alcanzó una magnitud de 7,8 en la escala de Richter. El guipuzcoano Iván Iyarramendi fue asesinado por Hamás el 7 de octubre junto a su mujer en un kibutz cercano a la Franja de Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado hoy su muerte, con lo que es el segundo español fallecido en este conflicto. Israel ya confirmó que estaba secuestrado, pero ayer se identificó el cadáver. Ocurre en una guerra que no tendrá fin a corto plazo, según nos cuenta el experimentado fotoperiodista Fidel Raso. Esta entrevista, dicen que los periodistas tenemos un hotel y una ciudad. Pues en mi caso la ciudad de preferencia en el mundo es Jerusalén y el hotel el American Colony. El fotoperiodista Fidel Raso rememora sus estancias en Oriente Próximo desde la librería Primera Página de Urueña, en Valladolid. Ha cubierto la información de la zona en varias ocasiones, la primera con la Guerra del Golfo en 1991, y ha regresado otras 4 veces, como tras la matanza de 29 personas en una mezquita de Hebrón. Retrata a Israel como un país moderno, pero al mismo tiempo atemorizado. Si ves que hay un componente grande de seguridad, de miedo, ¿no? Ves a jóvenes con ametralladoras colgando el hombro. También ha documentado Líbano, Cisjordania y Gaza. Las organizaciones terroristas, y jamás lo es, no es un ejército regular, pues su presencia casi pasa inadvertida, ¿no? No ve una salida al conflicto entre Israel y Palestina, y tampoco un final pronto para la guerra en Gaza. Yo soy rotundamente pesimista. Con ese desequilibrio de Fuerzas Armadas será muy difícil que se llegue a un arreglo. Yo creo que vamos a vivir con ello. Cree que el componente religioso que impera en ambas partes dificulta cualquier acuerdo, incluso a largo plazo. Lo vemos a diario en el supermercado. La cesta de la compra se resiste a bajar y si hay un producto con una subida imparable es el aceite. Se incrementa el precio de las grandes marcas, sí, pero ojo, porque las marcas blancas también se suben al carro. En concreto, Facua denuncia 8 grandes cadenas de supermercados. El motivo, una estrategia de fijación de precios. Tras una investigación, han comprobado que las botellas de aceite subieron un 9% su precio en la marca blanca. Subidas idénticas en todas esas cadenas que no corresponden con un incremento en el precio durante los 3 últimos meses. Recuerdan que esa subida es ilegal porque no corresponde con un incremento en el precio de origen. Sería una casualidad bastante peculiar el que todas las cadenas de repente hubieran decidido por su cuenta, sin hablarse entre ellas, que aplican el mismo precio y aplican una subida casi idéntica. ¿Cómo es posible? ¿A qué responde esto? ¿A un encarecimiento de costes? Falso. No ha habido encarecimiento de costes del 9%, ni del 8%, ni del 7%, ni del 6%, ni del 5%, ni del 4%, ni del 3%. Y también en Palencia, robo de aceite. La Policía Nacional ha identificado a un hombre por llevarse presuntamente botellas de aceite de un contenedor de reciclaje. El valor de todo lo que robó alcanza los 4.000 euros. El presunto autor ya tiene antecedentes por hechos similares en otras provincias. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Creemos en la sostenibilidad apoyando proyectos de futuro. Nos sentimos muy cerca contigo. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Carbonero el Mayor, en Segovia, podría acoger en 2 años la planta de biometano más grande de toda Europa. El proyecto se está presentando ahora mismo a los ganaderos de la zona. Procesaría más de 400.000 toneladas de residuos para transformarlos en biogás, orientado al autoconsumo en las explotaciones y al transporte por carretera. El apoyo de la Junta de Castilla y León
a este tipo de iniciativas que lo que hacen es poner en valor una parte del residuo ganadero que deja de ser un residuo para ser un coproducto que, aparte de generar biogás, también va a posibilitar la generación de materia orgánica. El presupuesto lo hemos aumentado, aparte de que hemos metido una serie de innovaciones técnicas que cuestan dinero, está más cerca de los 90 millones. El impresionante archivo histórico de la Catedral de Salamanca, el más antiguo de la ciudad, cuenta con más de 450 metros lineales de documentación y lo abre ni más ni menos que un documento de 1098 firmado por el Cid. Pero es inevitable, con el paso del tiempo se van produciendo pérdidas por distintos motivos. Ahora 6 documentos de los siglos XIII y XIV regresan tras una operación de la Guardia Civil. Sobre todo en el siglo XIX, cuando hubo tantas pugnas por distintas propiedades, pues probablemente lo habitual era que un juzgado que estuviera viendo la titularidad de un bien requiriera el documento original. En varios casos se hacía esto y, por desgracia, muchas veces esos documentos no volvían al archivo. Más imágenes. Fernández Mañueco ha firmado esta tarde en Madrid el protocolo de colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Este convenio incluye la realización de actividades como cursos y seminarios y la colaboración en la celebración del 8º centenario de la Unión de la Corona de León y de Castilla. Eso que, en contra de la España invertebrada, Castilla y León Televisión ha sido galardonada con varios premios Cosío. La docuserie Negro, marcados por el carbón, realizada por la 8 de León, ha sido premiada en la modalidad de mejor labor profesional en la categoría de televisión. Además, la serie Cartularium, Los orígenes del castellano, producida por la 8 de Burgos, se ha llevado la mención especial. Y otro premio que toca de lleno a esta cadena es el que le han concedido a Javier Pérez Andrés. Se lleva el Cosío a la trayectoria profesional y nadie mejor que él para recibirlo. Profesional incansable, con más de 30 años dedicados a los medios de comunicación de Castilla y León. Ha recorrido cada rincón y ha hablado con miles y miles de vecinos que le han ayudado a forjar esa sabiduría del terreno que ahora se ve recompensada. No hay un rincón de la comunidad al que no haya ido. Y le hicimos venir hasta Sayago. Revolucionando el lenguaje audiovisual. Este es el mejor plató. Sacando la televisión a la calle y al campo. En este apasionante viaje. Un camino periodístico que ha cultivado durante toda una vida. Vinculada a la gastronomía. A eso y a mucho más. También a la historia, por su fuerte compromiso. Con el ocio, con la cultura, con el patrimonio, con la naturaleza. Nos ha llevado incluso de museos, siempre con un objetivo. Promocionar y desarrollar nuestra tierra. Ha entrevistado a auténticas estrellas, pero él siempre ha sido más de estar con nuestras gentes y eso le llevó a convertirse en el primer periodista especializado en Castilla y León. Había muy pocos periodistas especializados regionales, Yo siempre hice información regional, siempre. Y no solo frente a las cámaras de esta casa. De nuestra región. Todas las semanas haciendo radio, televisión y prensa. Con tanto trabajo nunca le ha sobrado el tiempo. Por falta de tiempo le tenía que venir a cortar el pelo a sus amigos. Y esa entrega a su profesión se ve reconocida con este galardón, por ser uno de los rostros más queridos de la televisión autonómica. Hasta pregonero de fiestas en alguna ocasión y todavía tiene mucho camino por recorrer. ¿Cómo no va a quedar por mostrar? Queda muchísimo. Pero ahora toca disfrutar de este premio y celebrarlo con un brindis. Va por ustedes, hombre. Seguro que hoy cuando brinde, en lugar de con una sevillana, lo hará sin duda con una jota. Felicidades desde aquí. Y esta mañana, tremendamente emocionado, nos ha recibido en su casa Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023. El novelista leonés, orgulloso heredero de la tradición oral de su provincia y autor de Celama, recogerá el 23 de abril ese galardón, el máximo de las letras hispanas. 5 escritores de Castilla y León han sido distinguidos con ese premio desde su creación. Estrenó el galardón Jorge Guillén, le siguió el también vallisoletano Miguel Delibes y después el abulense José Jiménez Lozano y el leonés de adopción Antonio Gamoneda. Reposa la emoción de ser el Premio Cervantes de este año releyendo El hijo de las cosas, su novela más divertida. En mi obra hay un reto de escritura, de invención, de dar sentido cada vez más profundo a mis fábulas.
Luis Mateo Díez es un escritor prolífico con más de 40 obras. El reino de Celama ha inspirado buena parte. Todo inventado, pero todo dentro del orden de lo que son mis propias experiencias en la vida, ¿no? Eso hace que toda mi obra sea un totum revolutum. Su última obra es El limbo de los cines, un homenaje a estas salas, y hoy ocupa un lugar más visible en esta librería, porque este premio consigue que los lectores retomen el interés por algunos autores. Los tenemos tan cerca que no reconocemos que no solamente son buenos autores, sino que cuentan historias muy buenas y a veces hilarantes, y a veces que realmente son muy entretenidas, o sea que siempre es bueno volver. Mientras un posible lector decide qué libro le seduce, el autor en su casa reflexiona sobre el valor del arte. El que lee, el que disfruta un concierto de música clásica o de música dodecafónica, como te dé la gana, quien tiene esa experiencia va a tener una vida mucho mejor que el que no la tiene. Aquí tienen algunas sugerencias con firma de Castilla y León. Y a estas horas volvemos a ver en directo la imagen que nos llega de Ferraz. Cada vez se acercan más manifestantes a la sede del PSOE, pero de momento el ambiente parece que está tranquilo, ahí lo están viendo. Antes les decíamos que hoy la afluencia ha sido menor, quizás por culpa de la lluvia, pero a cada minuto que pasa se suman más manifestantes a esa protesta hoy pacífica, lo ven en Ferraz.